confieso que aquella mañana sentí miedo. Sí, miedo. Es que ese veneno que me ha paralizado por dentro durante tanto tiempo, ese día me enfrentaba nuevamente al mundo del trabajo. Antes de entrar en el metro, respiré profundamente allí en Plaza Castilla porque pensaba que me iba a faltar aire cuando estuviera abajo. Mi amiga Paula me había dicho que no debía preocuparme por nada, que fuera tranquila, pero es que yo no estaba segura de que mi mala estrella no volviera a jugarme una mala pasada. Bajé al subterráneo, vi que en uno de los pasillos había un hombre durmiendo sobre cartones. En el andén éramos pocas personas, 6, 7, 8 tal vez conmigo. Y al poquito tiempo de estar allí, precedido de ese ruido ensordecedor, vi aparecer la máquina. Entré, me acomodé en uno de los asientos y vi que enfrente de mí, apoyado en la puerta del vagón, un hombre muy interesante, muy atractivo, estaba hojeando las páginas de un periódico. Recuerdo las palabras de Antonio, mi marido, cuando le dije que yo quería seguir trabajando. Yo soy capaz de mantener a la familia, dijo. Es que no fue solo la contestación, no fue solo las palabras, era más el tono que las palabras, ¿no? Porque parecía que hubiera recibido un insulto en lugar de una propuesta. Es que yo me dejé conducir por los cauces que Antonio iba marcando, sin darme cuenta que esa pretendida protección y cuidado que me daba no era más que una manera de amarrarme. De nada sirvieron los consejos de mi madre, ¿sabes? Mis ojos, mis oídos, todo mi cuerpo, todo mi ser negaban cualquier signo que contrariase mis sentimientos. Ese encantamiento me impidió comprender que vivir con un hombre es algo más, necesita algo más que una pasión desmedida. Pues me casé y a los 9 meses y medio logré una niña. Es preciosa, dijo Antonio, igualita a ti. Y cuando la niña comenzaba a dar sus primeros pasitos, volví a quedarme embarazada. Antonio era un amante insaciable. Y yo accedía a todo cuanto él me pedía. Había algunas prácticas sexuales que no las entendía, que no sé, no estaba de acuerdo, no sé, pero yo cedía en todo para complacerle. Sí. Volví a quedarme embarazada, pero en esa ocasión Antonio no mostró tanto contento. Y mucho más cuando se enteró que era una niña también, porque a él le hubiera gustado un niño, por aquello de salvaguardar el apellido de la familia, Salvatierra. Apenas nació la niña, sin embargo, cuando la tuvo entre sus brazos, la cara le fue cambiando. Y a los pocos días, Antonio ya estaba haciendo planes de principios sobre la familia, y esto, todo eso, mientras miraba a la pequeña con ojos de carnero. ¿Te apetece un café? Sí, gracias. Pues nuestras vidas fueron tomando
un nuevo rumbo y además inesperado, porque la empresa donde trabajaba Antonio hizo una, ¿cómo se dice?, una reducción de plantilla. Y luego a los empleados que quedaron dentro les redujeron el salario, porque esto era el consejo de los expertos, ¿sabes? Así que Antonio continuó trabajando, pero la nueva situación económica se dejó sentir en nuestra familia y mucho. Las promesas, las buenas intenciones, las declaraciones de principios de Antonio fueron dando paso a gritos, insultos, malos modos, amenazas. Dios mío, ¿qué nos había pasado? Es que nuestra casa, esta casa, parecía más un campo de batalla que un lugar para el descanso. Así, comprobé además que la pasión se iba apagando. Dios mío, ¿qué nos había pasado? Sentí un profundo dolor. Antonio era totalmente incapaz de comprender otros sentimientos que no fueran los suyos. Y se quejaba de ser un secundón en la casa, que yo le dedicaba toda la atención a las niñas, que no lo trataba como él se merecía. Y así me fui hundiendo en un mar de confusiones. Yo, por no contestar a sus insultos, me mordía la lengua y tenía terror de aumentar su cólera. ¿La de amenazas de incomprensión? Sí, sí. Entre Antonio y yo surgió la incomprensión más absoluta. Cualquier cosa era motivo de discusión, pero cualquier cosa. Al principio se contentaba con levantar la voz, ¿no?, pegar gritos, pero luego, para mostrar sus quejas, sus exigencias, era el gesto, el mal modo. Y lo peor es que llegó más lejos. Tuve que recordar días felices para no hundirme. Los recuerdos hermosos me salvaron durante un tiempo. Las manos de Antonio trepándome por el cuerpo, los susurros de amor dichos en el oído. Yo necesitaba pensar que todo esto era algo pasajero, que era una mala racha y que la íbamos a superar. Sí. Los bellos recuerdos me salvaron un tiempo, pero después todo se terminó hundiendo. Es que lo tenía que asumir. Yo necesitaba encarar el conflicto, pero es que no sabía cómo. Mi universo se había reducido a la casa, a las idas al súper, a las idas y vueltas a la escuela para llevar a las niñas y al videoclub, que es mi mayor entretenimiento. Un día, en una de nuestras broncas, recuerdo que Antonio cogió una de mis películas, Casablanca, además, y la estrelló contra el suelo. Eso fue como si me echaran un jarro de agua helada en la espalda. ¿Cómo podía ser tan vil, tan miserable? ¿Por qué? Fue entonces cuando las palabras de mi amiga Paula cobraron sentido. Porque Paula siempre me decía, mira, la tolerancia es buena cuando se consigue un fruto, pero si no se consigue ningún fruto no vale la pena ser tolerante, estás desperdiciando tu vida. Ella aseguraba que yo estaba tirando mi vida con un hombre que no merecía mis atenciones ni mis esfuerzos. Mira que Antonio había hecho todo lo posible para separarme de mi amiga Paula, pero no lo logró. Él decía que Paula era una sarionda, que me llenaba la cabeza, que me daba malos consejos, pero Paula era mi paño de lágrimas.
Yo le contaba a ella todo lo que no podía contarle a mi madre. Comencé entonces a comprender que sí, que Paula tenía razón, que yo estaba sacrificando mi vida y que era hora de decir, basta, ¿eh? Así que un día, después de pensarlo mejor, de encontrar las palabras adecuadas, junté valor, fuerza y le dije, lo nuestro no tiene remedio, a esto hay que ponerle fin, lo mejor que podemos hacer es separarnos. La respuesta que recibí fue una sonora bofetada. Entonces aguanté en silencio sus palabras, sus reproches. Yo no quería enfurecerle, pero es que hasta mis silencios me molestaban, ¿sabes? ¿Qué hacer? Estaremos juntos hasta que la muerte nos separe. Y cuando volví a hablar de la separación, hasta que la muerte nos separe. Y yo tengo que confesar que muchas veces pensé en la muerte cuando el sufrimiento se me hizo insoportable. Paula. Ella fue la que me ayudó. Me ayudó a mantenerme a flote y me salvó de que me hundiera. Mi amiga Paula. Cuando el tren llegó a Cuatro Caminos, yo recorrí con la mirada el vagón y me sorprendió encontrarme con la mirada del viajero. Me dio vergüenza, desvié los ojos, pero no pude evitar que el calor subiera a mis mejillas. Recuerdo también que el sol subió una mujer con un bebé en brazos y yo le seguí el asiento. Y todo el tiempo hasta que bajó estuvimos cambiándonos con el bebé sonrisas y miradas y gestitos. Recuerdo que Antonio me prometió que pondría fin a sus excesos y me dijo que seguía queriéndome. ¿Y le creíste? Admito que yo necesitaba creerle, pero fue aquella chispa que tenía en los ojos que me hizo acordar al muchacho de antaño cuando nos habíamos enamorado. Y por otro lado también mi cuerpo se iba endureciendo por la falta de caricias. Así que, pues, volví a quedarme embarazada. Sí, y en mi cuerpo, junto con esta nueva vida que estaba creciendo dentro de mí, crecía también la ilusión de recuperar el amor, de recuperar la pareja. Eres una incorregible romántica, me decía Paula. Sí, Paula siempre ahí. De tal manera que Tonín llegó al mundo con un manojo de esperanzas. Y reconozco que Antonio empezó a tener atenciones conmigo, me traía bombones, pasteles, flores, me traía películas de las que me gustan. Pero aquella aparente armonía fue solo una tregua. Sus atenciones desaparecieron y empezó otra vez. Así que de nuevo tuve que poner una mordaza en mis palabras, a mi voluntad, porque hacía falta algo
más que la voluntad para levantar este matrimonio que estaba en ruinas. Y Paula me lo había advertido. Paula me había dicho, una nueva maternidad no va a solucionar nada. Pero bueno, ella decía que si yo seguía los vaivenes de Antonio, no hacía más que perjudicar y profundizar mi sufrimiento, que tenía que pensar en mí, que tenía que controlar y sentir lo que yo quería, ¿no? Buscar cumplir mis deseos alguna vez. El niño no tenía todavía 2 añitos cuando Antonio comenzó a llegar a casa por la madrugada, completamente borracho y con un olor a perfume. Y él creía, ¿no? Aunque él creía que él controlaba el alcohol, realmente el alcohol, la bebida, lo estaba convirtiendo en un pelele. Cuando estaba sobrio me prometía que todo iría bien, que dejaría la ira de lado, pero no. Después endurecía las palabras, los gestos, volvía todo otra vez a empezar. En su delirio creyó que él era la única víctima de la situación. Y empezó a pedirme por la fuerza lo que yo ya no podía dar. Recuerdo una noche, me tiró violentamente contra la cama y me violó. Y mientras se derramaba dentro de mí, yo sentí el más profundo de los desgarros. Habían pasado 20 años ya, desde que Antonio y yo nos habíamos jurado amor eterno. ¿Cómo es que dice la canción? Las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, que errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir. Bueno, finalmente acepta la separación. Y eso se lo convenció mi hija Marta, nuestra hija Marta le convenció que era lo mejor que podíamos hacer y se fue a vivir entonces a una pensión en 4 Caminos. Siguió manteniendo una relación fluida con Marta y ella le decía que abandonara la bebida porque la bebida había terminado de destruir nuestro matrimonio y estaba destruyendo su vida. Él juró que dejaría de beber. Y Marta lo puso en contacto con una asociación de alcohólicos anónimos y, bueno, tuvo algunas recaídas, pero cumplió su promesa, dejó de beber. Pasaron 2 años hasta que la mejoría se hizo absolutamente notoria. Se acercaba el cumpleaños de mi hija Marta y una noche, tímidamente, pobrecita, me dijo si podíamos invitarla. Toñín pasaba de todo y Elena le echó una bronca a la hermana porque ¿cómo podés hacer esa propuesta? Bueno, fue unos días terribles de peleas entre mis hijas, yo en la duda si debía aceptar o no, días muy difíciles, de reproches, sentimientos encontrados. Cierto es
que nuestra separación le había servido para que se atenuara mi resentimiento hacia Antonio. Así que después de pensarlo mucho, accedí a la petición de Marta. Antonio vino al cumpleaños, pasó el día con nosotras, pero era un alma en pena. Su estado físico estaba muy deteriorado y su ánimo no corría mejor suerte. Desde ese momento las visitas de Antonio se hicieron frecuentes. En todas ellas, cada vez que venía a casa se mostraba su arrepentimiento. Pero yo lo hice por Marta. Ella sufría muchísimo por el deterioro de su padre. Y recordé lo que me dijo días después de su cumpleaños. Mamá, si papá no vuelve a casa, se va a morir en la calle como un perro abandonado. Aquellas palabras y la tristeza de su carita me hicieron pensar. Una semana más tarde le dije a Marta que sí, que su padre podía volver a casa. El día que llegó Antonio lloraba, juró que todo sería diferente. Y lo fue. Vaya si lo fue. Sería falso decir que la felicidad volvió a nuestra casa, porque los golpes de la vida te dejan huellas que no se borran más. Pero durante 2 meses en casa se instaló, digamos, una cierta tranquilidad. Antonio ya no era ese joven nervioso, fogoso, sus ataques de ira habían desaparecido. Yo creí que los años de soledad le habían obligado a reflexionar, pero qué equivocada estaba. No tardé mucho en comprender los motivos de la calma, esta calma de Antonio. Me retiro de casa. Una mañana, al levantarse, Antonio comenzó a trastabillar y se cayó al suelo de un golpe. Llamé al médico y tras un breve reconocimiento, el médico nos dijo que había tenido una brutal bajada de tensión, le controló los ojos y dijo que tenía una anemia muy marcada. Le hacen los análisis confirman el diagnóstico del médico, además de descubrir otros serios problemas. Desde entonces, las visitas del médico fueron frecuentes, cuando un día el doctor Sierra nos anunció que era su hígado el que estaba en malas condiciones. A partir de ese momento, Antonio cayó en un estado de ansiedad permanente. Se volvió hipocondríaco, se pasaba el día observando qué parte del cuerpo le dolía. Yo perdí la cuenta de las veces que había rogado al cielo que el carácter de Antonio se templase, pero la situación que vivía ahora tampoco era grave. Su enfermedad se convirtió en otra forma de sometimiento. Antonio poco a poco se marchitó. Lentamente se fue marchitando. Digamos que tuvo un buen funeral. Le lloraron mucho y se fue con todos los honores que le corresponden a un padre de familia. Antonio desapareció de mi vida, pero yo no me alegré por ello, no, porque me daba cuenta que tenía que enfrentarme a una nueva realidad y que además lo hacía con un pozo de amargura muy grande. Pero allí estaba Paula,
siempre dispuesta a ayudarme. La mirada del viajero. En el exterior la mañana lucía espléndida. Atravesé la avenida de Barcelona, caminé hacia Pacífico y enseguida encontré la clínica que estaba en la calle Granada, en un edificio de 5 pisos en la planta baja. No sé si fue el buen recibimiento que me hicieron en este lugar de trabajo nuevo para mí. No sé si era espontáneo o si era un recibimiento tan agradable porque había intervenido el marido de Paula. Él me había dado el contacto para que me emplearan allí. De todas maneras, era tan reconfortante que gente que no me conocía me recibiera con tanta amabilidad. A la mañana siguiente, entré a la misma hora en el metro. Reconozco que estaba impaciente. Él estaba en el andén. Sentí como la sangre fluía por mi cara. Entré, subí al tren, me senté y él me dijo, ¿me permite? Y se sentó a mi lado. Me parece que hacemos el mismo recorrido hasta llegar a Atocha. Pude comprobarlo ayer. Y yo le respondí con una sonrisa. ¿A qué hora volvés? O ¿a qué hora vuelve? Perdón por el preguntó. Salgo a las 3 y tardo unos minutos en llegar a la estación, te respondí. Si no es molestia, estaré esperándote o estaré esperándola, como usted prefiera. Estaré en el andén, si me permite. Es que usted me impresionó. La voz cálida y pausada del viajero me envolvió y sentí una sacudida muy placentera mientras me preguntaba él, ¿cuál es su nombre? Paloma, le respondí. Paloma. Encantado de conocerla, Paloma. Yo me llamo César. ¿Y qué pasó? Bueno, el recorrido de esa mañana fue diferente. Él me puso al corriente de todos los asuntos que lo habían traído a Madrid en su situación personal. Cuando llegamos al Sol, yo ya sabía que estaba viudo, que tenía 2 hijos en Buenos Aires, que uno era médico, que el otro era abogado, y que él tenía una distribuidora de libros en Buenos Aires. Cuando el metro entró en la estación de Atocha, nos despedimos con un apretón de manos. Hasta luego entonces, hasta luego. Yo no podía dar crédito a lo que estaba viviendo, de verdad. Es que además de atractivo me pareció tan encantador. Aquel encuentro podía ser el preludio de una buena amistad, de una nueva amistad. Pero no estaba adelantando los acontecimientos en realidad, era solo una cita, habíamos quedado para las 3 de la tarde y yo no sabía qué iba a pasar. Así que salí del metro, crucé la avenida Barcelona y llegué a la clínica volando en unos minutos, pensando que tendría que contarle algo de mi vida. ¿Pero qué iba a contarle de mi vida? No, iba a empezar diciéndole lo mismo. Yo también soy viuda, ¿eh? A las 3 y 12 minutos, yo ya estaba en la estación de Atocha, en el andén. No le vi, esperé. Ya se sabe, un tren que se pierde, unos minutos demorados, en cualquier asunto. Miré el reloj, las 3 y 20, y él no aparecía. Yo ya me iba impacientando. Llegaron 2 trenes más y comencé a dudar.
pero el sonido del tren en el vagón de enfrente me hizo mirar. La máquina se detuvo. Los pasajeros comenzaron el trasiego habitual. Cuando el tren arrancó, el andén se vio de nuevo. Él no estaba. No espero más, me dije, en el próximo tren que venga me subo. Y ahí, parada en el andén, pensé en lo que había sido mi vida. Mi atadura con Antonio, el cuidado de los hijos, los intentos por salvar un matrimonio que estaba lleno de huecos por todas partes. La separación, por fin, la aceptación de la vuelta de Antonio. Toda mi vida, de una forma u otra, había estado siempre sujeta a las circunstancias. Ni siquiera tuve el valor de plantearme mis necesidades, mis deseos, nunca. Era curioso. Acababa de desprenderme de las ataduras y me había dejado llevar por las palabras de otro hombre. No volví a encontrarme con el viaje de Rosales. Pensé que le había ocurrido algo, un viaje inesperado, un accidente, ojalá que no, un resfrío, una enfermedad. Fueron días de suposiciones, de preguntas sin respuestas. Pero lejos de lamentarme, comprendí que el encuentro con César me sirvió de mucho. Aprendí a saborear mi libertad, mi libertad. Es que durante tantos años de sometimiento, de renuncias, comencé a pensar en mis necesidades, en mis deseos, y no me sentía culpable, por fin no me sentía culpable. Fue magnífico. Yo había recobrado una emulsión interior que yo ya creía perdida. La satisfacción de que un hombre se fijase en mí otra vez. Recobré la estima que había tenido arrinconada durante tanto tiempo. Sí, por fin. Aprendí a quererme, por fin aprendí a quererme. Estupendo. Muchas gracias, Paloma. Me ha dado todos los elementos para crear mi próxima novela. Y dicho esto, como los parlamentos se convierten en teatro, el teatro se tiene que convertir en parlamento. Y entonces parlamentemos entre todos y que comentéis alguna cosita que, en fin, habéis querido ver en él. Vamos a agradecer además a Pablo esta parte. Vamos a hacer como el viaje y agradecer efectivamente a Susana, porque si no, no hubiera sido posible esta puesta en escena igual que nos hizo con la conmemoración de María Teresa León. Gracias a ella por